Hace poquito, y por poquito me refiero a 2 meses, salieron estos épicos personajes en el juego Dragon Ball Legends. Y el día de hoy aprenderemos a cómo dibujar a Vegito Super Saiyajin paso a paso. Así que quédate en el video que pasaremos con la explicación. Antes que nada, aquí tienen las mediciones que utilizaremos para el dibujo. Tomen algún pantallazo o alguna foto para que no se les escape ningún detalle. Empezaremos por el rostro de nuestro personaje, el cual dibujaremos el entrecejo en el recuadro pequeño que habíamos dibujado anteriormente, del lado izquierdo. Entonces continuaremos con la ceja de la parte derecha, la cual va a ser la más larga. Continuaremos con el ojo en esta ceja y luego con la ceja del lado izquierdo, la cual es la más pequeña pero la más alta. Y continuaremos también dibujando el ojo en esta ceja. Vamos a continuar dibujando unas líneas guías para poder más o menos identificar dónde va a ir dibujado el rostro de nuestro personaje. Pero continuaremos con la frente, la cual, como ven, las dos partes más altas de la frente de Vegito van a estar chocando justamente en la línea horizontal de la parte más alta. Continuaremos con la oreja, la nariz y la boca del personaje. También ahora sí detallando el rostro de Vegito. Dibujaremos los 2 mechones de pelo que sobresalen por el rostro de nuestro personaje, el cual comenzaremos con el mechón izquierdo. No tiene gran complejidad, como es una parte puntiaguda, se podría decir. Simplemente le damos un poco de forma de cabello característico de Dragon Ball, agregamos todos los detalles y continuaremos con el mechón derecho. Para el resto del cabello de Vegito delimitaremos unas líneas guías para más o menos identificar y guiarse hasta dónde va a llegar el cabello, para que no sea ni muy largo ni muy corto. Y para que esto sea o resulte un poco más fácil, la parte más alta del mechón va a ser casi al... I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical. Dibujaremos una parte de la vestimenta de Vegito, el cual va a estar cerca del brazo, que justamente continuaremos dibujando el brazo izquierdo de este personaje. Como bien sabemos, los personajes de Dragon Ball tienen una característica que son bastante musculosos, entonces detallamos cada músculo de este brazo. También corregiremos la camiseta tanto interior como exterior del personaje,
para que no nos quede deforme. Luego continuaremos con el resto de vestimenta de Vegito, con la parte del cuello, y agregaremos los detalles poco a poco. Una vez terminado el dibujo de la parte superior, o sea del torso para arriba, continuaremos con las piernas, las cuales, como habíamos hecho un boceto anteriormente, no nos va a resultar tan difícil poder marcar cómo va a ir la pierna, cómo va a ir los pies, todo eso. Lo que nos puede dificultar un poco van a ser las arrugas que tiene justamente la ropa por el movimiento que está realizando el personaje, pero con paciencia, poco a poco vamos a darle forma a las dos piernas, que como observan, la pierna derecha es una pierna más gruesa, se podría decir, y la pierna izquierda es una pierna más delgada, por la misma perspectiva del personaje, que la pierna izquierda está más al fondo, mientras que la pierna derecha está un poco más al frente. Una vez terminado el dibujo a lápiz, continuaremos con el delineado con estos dos delineadores. Estos dos delineadores son los de todos los dibujos que he estado usando, pero acá les mostré más a detalle. También vamos a borrar los restos de lápiz y continuaremos con el pintado. El lápiz de color negro es el que se utilizará con más frecuencia, o el que más uso tiene en este dibujo, por el mismo hecho de que el estilo Legends siempre sobreexagera las sombras de los personajes con el color negro. Entonces no se nota tanto en el video, pero he utilizado como dos más o menos lápices de color negro que tenía por ahí, y los dos han quedado del tamaño muy pequeño, por lo cual para otro dibujo tendré que comprar otros lápices de color negro, pero eso lo veré después. Como observan, para los mechones de pelo utilizaremos para las sombras obviamente el color negro, un color amarillo y un color anaranjado. El cabello del personaje del Super Saiyajin vamos a resaltar más el color amarillo, mientras que en la vestimenta, que también utilizaremos los mismos colores para el pelo, vamos a resaltar más el color naranja. Poco a poco vamos a ir observando cómo va pintándose este épico personaje. Algo que utilicé en este dibujo, no sé si sea lo más conveniente, es primeramente hacer las sombras con el color negro y luego pasar poco a poco los otros colores. No sé si esa sea la forma más correcta de pintar el estilo Legends, porque no soy muy experto. Es más, en el canal creo que solamente he dibujado 2 veces el estilo Legends, con este sería el tercero, pero en este dibujo me decidí por primeramente empezar con el color negro, resaltar las sombras y poco a poco ir con el resto de los colores, y la verdad a mí me resultó. Para el rostro de nuestro personaje y para el resto de piel, que no se observa tanto en Vegito, continuaremos con un color piel, justamente uno medio rosado y otro más claro, y vamos a ir de tonalidad oscura a tonalidad más clara. También utilizaremos un marrón para dar un poco más de sombras. Una vez pintado ya el rostro y una parte del pecho que se nota del personaje de Vegito, continuaremos con el brazo izquierdo, que como ya había dicho anteriormente, estos personajes tienen una musculatura muy detallada, muy resaltada se puede decir, por lo que debemos tener extremadamente cuidado tanto en el dibujo como en el pintado para que no se pierda esa esencia de que tenga los músculos bien detallados, ¿no? Entonces nos tomamos toda la paciencia posible para poder pintar bien el brazo de Vegito.
Ahora pintaremos la camiseta interior de Vegito, el cual va a ser de un color amarillento, medio anaranjado se podría decir, ¿no? O sea, que utilizaremos los mismos colores del cabello, pero en este caso resaltaremos más el color naranja para que se diferencie del cabello. Para un pintado normal de algún capítulo de Dragon Ball, normalmente no se utilizaría tantas sombras para los guantes de Vegito, porque simplemente se utilizaría algún gris o algo, pero en el estilo Legends, como ya mencioné anteriormente, se resaltan demasiado las sombras, por lo que utilizaremos un negro para todas esas sombras, un gris oscuro, un gris claro y también un verde agua, y este verde agua va a ser para la iluminación que genera el mismo personaje con su aura o con la energía que tiene en la mano. Antes de pasar a la otra mano de Vegito, vamos a dibujar en la mano derecha, la cual está la más escondida, una energía que tiene justamente en dicha mano, lo cual utilizaremos los colores amarillo y naranja dando las sombras respectivas. Primeramente realizaremos la pequeña energía con el lápiz para poder más o menos identificar cómo va a ir la secuencia de este poder. Luego borraremos poco a poco los restos del lápiz y vamos a delinear con el lápiz de color anaranjado dando las sombras. También utilizaremos el degradado, o sea, de pintar primeramente muy fuerte con el color naranja y poco a poco acercándonos a la mano vamos a ir desvaneciendo el color. Aplicaremos tanto el naranja como el amarillo. Una vez dibujado la energía de poder en la mano derecha, continuaremos con la mano izquierda, la cual es la más grande de este dibujo porque es la que está más cerca de la pantalla, como había explicado anteriormente, por la misma perspectiva. Entonces vamos a aplicar primeramente todas las sombras de color negro, que como observan son demasiadas sombras y aquí hay que tomarse demasiada paciencia para que nos salga un dibujo aceptable. Si lo hacemos rápido, si queremos terminar lo más pronto posible, no nos va a salir un pintado aceptable en el cual estemos realizando todo este proceso, ¿no? Por eso hay que tener mucha paciencia y hacer lo máximo posible para que se combinen bien los colores. Tomarse la paciencia en las zonas más grandes, si es que utilizan los lápices de madera, ¿no? Porque con los marcadores, por ejemplo, en las zonas grandes, se resultaría mucho más fácil ocupar dichas zonas, ¿no? Ya no estaríamos ya poco a poco, sino que como los marcadores ocupan más espacio, pues yo les recomendaría que si es que tienen estos materiales, utilícenlos, no hay problema. Les va a salir el mismo resultado e incluso mejor. Pero en mi caso, como no tengo, seguiré usando los lápices de colores. Y una vez terminado la mano izquierda de Vegito, continuaremos con el resto de la vestimenta, ¿no? La camiseta exterior, la cual va a ser de un color azul. También la cinta que tiene en la cintura Vegito, la cual va a ser de un color morado. Pero pasaremos primeramente con la camiseta exterior. Para esto utilizaremos un azul claro, un azul muy oscuro y un gris, dando siempre las respectivas sombras y tomándonos la paciencia necesaria. Para la camiseta azul de Vegito también se va a utilizar un color morado en muy pequeñas zonas. Casi no se nota en el dibujo, la verdad, pero le da ese toque, por decir, unos pequeños brillos del personaje donde se resalta que la luz viene del lado izquierdo al derecho. Algo que también me olvidé mencionar en el dibujo es que siempre se va a utilizar el color blanco, ya que el color blanco te va a ayudar a eliminar esos puntitos que quedan, ¿no? En el dibujo cuando pintas con los lápices de madera, que siempre se te quedan algunos puntos y no sabes cómo eliminarlo. Con el color blanco pasas por encima y vas a ver cómo se va combinando mejor dichos colores. Una vez pintando ya la camiseta, pasaremos con la parte inferior del cuerpo de Vegito, lo cual son los pantalones, se podría decir que son los mismos colores, un azul, un gris y el negro, que para las sombras más oscuras, y también el morado para los brillos, ¿no?, del personaje.
Para las botas de Vegito utilizaremos obviamente el color negro. También para la punta utilizaremos un color anaranjado y un color amarillo. Y para las sombras de la parte gris de la bota utilizaremos el color verde agua que se utilizó en los guantes. Luego, por último, continuaremos con la última pierna de Vegito, la cual es la pierna izquierda, que es la pierna más delgada, pero la que podría decir que me tardó más que la pierna derecha por los detalles que tiene, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a resaltar un poco más el color morado. Como observan, en la parte de las piernas sí se observa más el color morado que en la parte de la camiseta de Vegito, ¿no? Y ahí es muy importante el color morado porque, como dije anteriormente, es el brillo que este mismo personaje emana con su aura, ¿no? Con su energía. Entonces vamos a combinar muy bien los colores con el color blanco. Y por último vamos a pasar a las botas, las botas utilizaremos los mismos colores que en el anterior. Ahora bien, tenía dos opciones: dejarlo así tal cual el dibujo, porque quedó muy bien, digamos, el dibujo. Bueno, a mi parecer quedó bien, no sé ustedes. O hacerlo un pequeño aura. Y como la mayoría de mis dibujos los dejo siempre con fondo vacío, en este caso decidí hacer un aura, lo cual me encantó cómo quedó el personaje al final con ese aura. Y creo que es de los mejores dibujos que subí al canal, si no es que el mejor. Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra, así que díganme en los comentarios qué les pareció este dibujo. Y bueno, eso sería todo. Espero como siempre que el video les haya gustado. Si fue así, me pueden regalar un pulgar arriba, que es completamente gratis. También pueden suscribirse a este hermoso canal, que también es completamente gratis, que somos 1062 suscriptores si no recuerdo mal. Y la verdad estoy muy agradecido con ustedes. Espero que este dibujo les haya gustado. Es de mis dibujos favoritos. Debo admitir que me tardó demasiado en poder pintarlo, porque mayormente los dibujos lo pinto un poco más rápido, que por eso es que no me quedan tan bien al final. Pero este me tomé la paciencia, me tomé el tiempo necesario. No justifica los 3 meses casi de no subir videos a este hermoso canal, pero bueno, espero que les haya gustado. Comenten cualquier cosa acá abajo en la caja de comentarios, compartan con sus amigos para que vean este épico personaje, y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos, chau chau.